aquí. Porque hemos venido. Ya lo habéis visto, pinos. Antes de que se me olvide, me han mandado un correo y me lo han pedido. Un saludo para David y Víctor, que son dos suscriptores del canal, de dos ibicencos. Un saludo. Y Rocky Bonsai. Vale, empezamos a lo que vamos. Pinos. Son árboles. Son árboles de la familia de las Pinaceae. Por lo general son árboles. Hay alguno, o se puede dar alguno de tipo arbustivo, pero rara vez, ¿vale? Pero sí que os podéis encontrar un pinito en determinadas circunstancias que sea de tipo arbustivo, en vez de tipo arbóreo, pero por lo general son árboles. Son capaces de llegar a algunas variedades hasta los 55 metros de altura, con lo cual son unos pedazos de árboles. Perdón. Perdón. Yo es que no corto. Ay, se me ha ido la idea. Les gusta el sol, evidentemente son árboles a los que les encanta el sol. De hecho, por lo general a la sombra acaban por tener graves problemas, ¿vale? Son árboles que les encanta el sol. Son muy resistentes al frío, al calor, a la sequía. Tienen sus peculiaridades, ¿vale? Pero son árboles que funcionan muy bien. Por lo general no, dan piñas, ¿vale? Y dentro están las semillas. No todos los pinos dan piñones, o no dan piñones que se puedan comer, ¿vale? Encontraréis pinos como el piñonero, que hay más variedades, ¿vale? En España lo que se encuentra es el pino piñonero, Pinus pineaster, que son los piñones que nos comemos, y encontraréis variedades como el silvestre, por ejemplo, que cuando cogéis una piña de un silvestre veréis una especie de ala o de semilla alada. Realmente es un piñón que no se come porque es muy pequeño y realmente no se come. Y tiene ese ala que le permite, si la tiráis al aire, vais a ver que cae dando vueltas, ¿vale? Y en principio, así en general de los pinos, eso. Voy a mirar una cosa. Voy a mirar una cosa. Ya he vuelto, que se me había olvidado mirar una cosa y... ¿Vale? Entonces, a tener en cuenta como cultivo de bonsai, pues son árboles que responden bien al cultivo en maceta, ¿vale? No suelen dar problemas, por lo general no suelen dar problemas al cultivarse en maceta. Son árboles de crecimiento lento e incluso muy lento, dependiendo de variedades. Y son árboles que hay que tener determinados cuidados cuando se trasplantan, ¿vale? Son muy sensibles a la falta de micorrizas. Hay quien dice que no son necesarias, que pueden vivir. Yo no lo he probado. Es decir, aquí ya sabéis que si no lo pruebas no puedes decir categóricamente que eso no va a funcionar. Entonces, a mí nunca se me ha ocurrido dejar a un pino sin micorrizas. Entonces, pero sí que he leído varios artículos por ahí de gente, de blogs, de gente que sí que lo ha hecho y les ha funcionado. Yo no lo hago, ¿vale? Con lo cual, yo no os lo aconsejo. A partir de ahí, cada uno libre de hacer lo que quiera, ¿vale? Con lo cual, es una particularidad. Son relativamente sensibles
voy a asustar a un mirlo que se come que me levanta la tierra de las raíces, ¿eh? Ahora vuelvo. Es que hay una pareja de mirlos, que se dedican a escarbar en las raíces y se ceban además con determinados árboles, con lo cual al final no se van a comer las raíces, se van a comer solo los gusanos o las lombrices que se supone que hay ahí abajo. Pero claro, al final te puede destrozar el árbol, porque además se ceban con los árboles. O sea, es decir, si han encontrado una vez algo aquí, van a ir a por este y todo el rato a por este. Al final te acaban matando el árbol solo por eso. ¿Vale? Pues eso. Ya le he asustado, ya le he mandado para su casa. Volverá. Pero bueno. Entonces, lo que os decía. Cuidado a la hora de trasplantar, ¿vale? Por lo demás, lo que os decía al principio, pleno sol, el riego moderado, son árboles que están muy bien adaptados a las sequías y de hecho viven en sitios muy secos, como puede ser Valladolid, ¿vale? Y con lo cual hay que dejar secar de riego a riego totalmente el sustrato, o sea, no es un árbol que vaya a ser exigente en cuanto a eso, ¿vale? Bueno, aquí os enseño algunos, a ver que se vea bien. Este de aquí es un silvestre, me voy a acercar un poquito, este le tenéis en la página web, a la venta está, ¿vale? Es un silvestre. Este de aquí me lo trajeron, va a hacer 3 años. Es un árbol de vivero, no sé exactamente qué variedad es. Y me lo trajeron porque, bueno, lo plantaron en casa, al final decidieron que no lo querían. Vino con más de 1,5 metros de alto y le dejé así y llevo 2 años sin tocarle nada. He dicho que este año a ver si le hago algo. Porque como veréis, tiene las ramas un poco cortas. ¿Vale? Nada, cortitas. Y tiene el verde súper cerca del tronco. Genial. Estupendo. Mogollón de trabajo lleva este árbol. Y este son dos Thunbergy o pinos negros japoneses de semilla. ¿Vale? Este aquí para hacer un shohin así un poco retorcido. Y el otro pues no sé qué voy a hacer con él. Son dos árboles que también llevan aquí como 3 años y no les he hecho caso nunca. Pero hay que hacerles caso alguna vez. ¿Vale? Pues así en líneas generales, eso, ¿vale? Y ahora vamos a empezar con las preguntas, que son bastante largas. Y nada más, no os voy a contar nada más. Pues ahora sí, os voy a contar más cosas. Vale, empezamos por J. Roure. Pregunta, ¿cuál es la mejor época para injertar? Es ahora, ya que hay poco movimiento de savia y el injerto no se contamina con la resina que evite el contacto con el cambium. Pues sí, lo normal a la hora de injertar pinos o coníferas en general, los injertos se suelen hacer en invierno, ¿vale? Desde ya hasta finales de febrero. ¿Para qué? Precisamente para lo que dices tú, para evitar... Ahora hay una menor cantidad de savia de circulación. Hay una menor actividad del árbol, con lo cual evitamos que la resina nos contamine, que nos emita mucha resina y nos evite precisamente eso, lo que tú comentas, ¿vale? El contacto de los cambium para evitar que al final lo que hace es malograrnos el injerto. Lo que sí que hay que tener cuidado es, si injertas ahora, tienes que protegerlo del frío extremo,
¿vale? No es que tengas que meterlo al calor, sino que tienes que protegerlo del frío extremo para evitar que se te malogren los injertos. Y además tienes que tenerlo en un sitio húmedo o que la parte del injerto esté ambientalmente húmeda, ¿vale? Hay gente que le pone una bolsa de plástico grande con un trozo de musgo sphagnum dentro, bien empapado en agua el musgo, con lo cual la bolsa ahí cerrada genera un ambiente muy húmedo. Yo he visto envolver en film transparente todo el injerto, o sea, toda la parte verde del injerto, envolverla en film transparente para que conserve la humedad y ponerlo ahí, e injertarlo así, pero toda la parte verde envuelta para que conserve toda la humedad, así toda la transpiración que pueda emitir el injerto se queda ahí, con lo cual mantienes la humedad, y lo que te digo, protegerlo del frío extremo, ¿vale? Porque si no, al final el injerto se te va. Hace otra pregunta. Dice, tengo un pino que lleva en una maceta con tierra arcillosa como 15 años, sin trasplantar. Ahí es nada. Y casi sin cuidar. Tiene el verde cerca, modo ironía, on. Como este, tiene el verde cerca de las puntas. Me da miedo el trasplante. ¿Algún consejo? Complicado. A ver, yo le trasplanté y venía en una maceta de vivero con tierra, que decir, lo habían sacado, primero lo plantaron, luego lo sacaron y bueno, aquí está. A ver, hay que tener cuidado, ¿vale? Es decir, ellos no tuvieron cuidado cuando le sacaron de la tierra para meterle en la maceta que me le trajeron, pero bueno. Entonces, lo que os decía al principio, son árboles que no les gusta nada que les toque las narices o las raíces, pero al final hay que hacerlo, ¿vale? Entonces, ¿yo qué es lo que haría? En tu caso, intentaría, que es lo que hice con este, quitarle la mayor cantidad de tierra sin tocarle las raíces. Vería qué raíces, trataría de sanear las raíces, ¿vale? No quiere decir que las cortes, sino que las sanees. Es decir, buscar raíces que estén enfermas, que estén débiles, raíces que ya estén podridas por el tipo de plantación que ha estado, ¿vale? Y eliminar esas raíces. Podar ligeramente las que te quedan, teniendo en cuenta que tienes que compensarlo con la parte aérea, fundamental. Yo no trabajo habitualmente con pinos, entonces yo siempre en estos casos pues pregunto a gente que sí que lo hace. Entonces, a mí lo que me han contado es que, o lo que me han dicho, no me han contado, me lo han dicho, porque parece que cuando me lo han contado parece que suena a cuento, no. Lo que me han dicho es que lo que tú quites de la parte aérea, la proporción es que tiene que ser lo que tú quitas de las raíces ha de ser solo 1/3 de lo que quitas de la parte aérea, es decir, que quitarías 2/3 más de la parte aérea que de la parte radicular. No sé si me explica muy bien. Si tú quitas, yo qué sé, esto de la parte aérea, pues quitarías esta parte solo de las raíces, más o menos, ¿vale? Creo que me he explicado como un libro cerrado, igual. Espero que me hayas entendido. Lo que os decía al principio, lo mismo, hay que procurar, o sea, jamás se te ocurra lavar las raíces, bajo mi punto de vista, y procura recuperar parte de la tierra vieja y mezclarla con la tierra nueva para garantizarte las micorrizas. Si estuviese muy mal, o sea, si estuviese muy compactada la tierra, no se la quites del todo, para no lastimar. Es preferible que le dejes una parte de ese cepellón viejo e intentar sacárselo dentro de 3 años que arriesgarte a cargarte un montón de raíces. De todas formas, por aquí arriba aparece la I,
Y os voy a dejar el vídeo del trasplante del pino pentafila y el vídeo de las micorrizas, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Siguiente pregunta. J. Fernández, J. Fernández no. Jorge Fernández. J es J. Roure. Jorge Fernández. Todos tienen el follaje juvenil en sus primeros años. Tengo varios plantones y no sé cuál es cuál. Porque me parecen iguales. Solo sé que uno es Pinus pinea. El problema de los plantones es que es muy complicado, por lo menos para mí es complicadísimo distinguir cuál es cuál, porque se parecen todos mucho y por lo general todos tienen un follaje parecido, os lo digo siempre desde mi punto de vista. Cuando son plantones jovencitos, ¿vale? Hasta que no se hacen árboles ya relativamente adultos, que vas viendo determinadas características, es complicado distinguirles. Entonces, exceptuando algunos que puedan tener algunas características como el color, que sea más azulado o un verde algo diferente, que eso habría que ver si realmente es así, porque evolucionan los colores también, con lo cual puede ser, es complicado, ¿vale? Lo siento. Pero Josep, la pregunta del millón, atención, hace la pregunta del millón, él dice que es la pregunta del millón y creo que es una buena pregunta. ¿En qué época se hace la selección de acículas y cuándo el despunte de los brotes? Es una gran pregunta y puede ser una pregunta o una de las preguntas del millón. A ver, como norma general, aquí depende un poco de cada uno, ¿no? Pero como norma general, las acículas viejas se eliminan en invierno, ¿vale? Y el pinzado de los brotes nuevos o de las velas se hace a finales de marzo o principios de abril, pero siempre va a depender un poco del clima. Siempre va a depender del clima y de la zona en la que estés. ¿Por qué? Pues porque lo que yo puedo hacer a lo mejor a mediados de abril o incluso finales de abril, porque ha sido muy frío, el inicio de la primavera sigue siendo muy frío y he tenido un invierno muy frío como estamos teniendo este invierno, que es un invierno normal. O sea, a ver, la gente dice que es muy frío, para mí es un invierno normal. Vivo en Valladolid, así que esto de hecho es incluso más que frío, fresquito. ¿Vale? Si tenemos en cuenta que hace 30 años a estas alturas del año estábamos bajo cero a estas horas y estamos sobre cero y nos pasábamos todo el invierno prácticamente bajo cero, hace un frío fresquito. Perdón, sí, eso, hace un frío fresquito, no hace un frío congelado. ¿Vale? Entonces, siempre la época del año va a depender un poco de la zona en la que vivas y del año. Por lo que os digo, el año pasado fue un invierno súper cálido, con lo cual a finales de febrero tenían todos unas velas así, prácticamente. ¿Por qué? Porque fue un invierno súper cálido. Creo que el año pasado, aquí en Valladolid, estuvimos por debajo de cero 3 días. Cuando lo normal es que estemos por debajo de cero todo el invierno. ¿Vale? O sea, todas las noches estemos por debajo de cero durante todo el invierno, y en cambio el año pasado creo que tuvimos 3 días, así que a principio, eso, entre finales de febrero y principios de marzo tenían las velas ya todos así, con lo cual, pues a principios de marzo. Este año, tal como está haciendo, y si sigue haciendo así, pues seguramente nos vayamos a abril, ¿vale? Aunque ya hay alguno por ahí que tiene alguna vela considerable, pues ya veis cómo tiene la vela, ¿vale? Pero no es habitual. Pero por ejemplo este ni siquiera las tiene, no se le ven. ¿Vale? Entonces ahí siempre va a depender un poco eso de la época del año. Entonces sí es un poco la pregunta del millón, porque realmente no hay una época concreta. Por lo menos para el corte de las velas. Para las acículas sí, en invierno. ¿Vale? Porque como el árbol está más quietecito, no tenemos pérdidas de savia ni demás, ¿vale? Y listo.
José Personal 17 hace varias preguntas, ¿vale? Primera, ¿cuál es la mejor época para hacer el trasplante? He escuchado la versión de trasplantar en primavera y la versión de trasplantar en otoño. Cuando se dice trasplantar en otoño, ¿es al principio o al final? Vale. Pues esto, lo de siempre, como casi todo, aquí hay diferentes versiones, ¿vale? Te vas a encontrar con gente que va a defender que es mucho mejor trasplantar en primavera porque el árbol ya está empezando a funcionar, con lo cual ya hay circulación de savia, entonces recupera mucho mejor porque ya está funcionando. Y hay quien te va a decir que es mucho mejor hacerlo en otoño, y uno de sus argumentos es porque los japoneses trasplantan en otoño. No sé, no he estado en Japón, no conozco a ningún japonés que se dedique al bonsai. Conozco a algún japonés, pero no conozco a ningún japonés que se dedique al bonsai o que haya estudiado bonsai. No sabría decirte si todos los japoneses trasplantan en otoño. Es verdad que cuando hablas con gente que ha estado en Japón, te dicen que ha estado en Japón estudiando, quiero decir, o haciendo bonsai en Japón, que por lo general los japoneses trasplantan en otoño. ¿Por qué? Pues porque, bueno, cuando hablamos de trasplantar en otoño, siempre hablamos de trasplantar al inicio del otoño, ¿vale? Finales de septiembre, principios de octubre. ¿Para qué? Para que tenga todo el otoño para recuperarse. ¿Por qué dicen que es mejor trasplantar en otoño? Yo he hecho varias pruebas, ¿vale? Yo habitualmente trasplanto en primavera y el año pasado trasplanté varios en otoño. Varios árboles, o sea, no solo pinos o no solo coníferas, sino que varios árboles los trasplanté en otoño. Ahí están todos, quiero decir, tanto los que han sido trasplantados en primavera como los que han sido trasplantados en otoño. La diferencia de los que defienden una cosa a los que defienden otra es que en otoño el árbol, cuando tú trasplantas en primavera, el árbol tiene que tirar de las reservas que ha acumulado durante el otoño anterior y durante el invierno, las pocas que tenga, o las pocas que haya acumulado. En el caso de los pinos, pues al final tienen algo de actividad, con lo cual siempre van a acumular algo de energía en invierno, muy poquita, porque la habrán acumulado en otoño. Con lo cual, la energía de la que van a tirar es de la que tengan en reserva. Los que defienden trasplantar en otoño te dicen que es porque el árbol, si está sano, está fuerte, ha cogido todavía mucha más fuerza durante la primavera y el verano, con lo cual responde mucho mejor al trasplante. La diferencia que yo encuentro de trasplantar en primavera a trasplantar en otoño es que en primavera corro el riesgo de tener heladas, en mi caso, ¿vale? Corro el riesgo de tener heladas y de tener heladas fuertes. ¿Por qué? Pues porque por mi climatología tengo ese riesgo. Entonces, entre trasplantar en primavera y trasplantar en otoño, si trasplanto en otoño corro menos riesgo de tener heladas. ¿Por qué? Porque normalmente el inicio del otoño siempre es mucho más suave. Es verdad que irán bajando las temperaturas, pero sigo teniendo una gran cantidad de luz y me evito el riesgo de las heladas. Con lo cual le doy al árbol un periodo estupendo sin tener que protegerlo, es decir, yo lo trasplanto, lo saco al jardín y ya está. Le pongo en una zona de semisombra para evitar la deshidratación rápida y listo. En cambio, si lo trasplanto en primavera, corro el riesgo de que me vengan 2 días de frío y me lo destrocen, ¿vale? Entonces, mi opinión personal: trasplantar en otoño. Coníferas, árboles que cualquier perenne o casi cualquier perenne en otoño. Los caducos no. Yo los caducos antes de la primavera, sigo en mis 13, o sea, los caducos antes de la primavera. Pero en el caso de las coníferas, el otoño me parece una buena época para hacerlo, ¿vale? Sí.
y me dice, y luego pregunta, ¿puedes comentar algo de la brotación juvenil de los pinos y de la formación de yemas? A ver, esto es un poco complicado. Supongo que preguntas por qué hay dos tipos de... ¡Ay! Porque hay dos tipos de brotaciones. Una brotación que se forma en forma de velas y una brotación en la que no aparecen velas y la rama va creciendo. Desde el brote va creciendo y se va alargando, ¿vale? Ese tipo de brotación es lo que se llama brotación juvenil y la brotación en forma de velas es lo que se llama brotación madura o lo que la gente conoce como brotación madura. ¿Qué decirte? No sé por qué se produce la una ni la otra. No lo sé. Te digo, yo con pinos he trabajado poco. Entonces, la diferencia a la hora de pinzar es que cuando se produce brotación juvenil, como puede ser la de este pino, a ver, vale, estoy enfocando donde no quiero, a ver, quiero ponerla en un sitio donde se vea bien, a ver, ¿dónde tengo la mano? A ver, vale, esto es brotación juvenil. Ahí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no tiene velas. Entonces va creciendo por ahí, 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 ¿vale? Va creciendo por ahí. Entonces la forma de pinzar esto es cortar la rama, ¿vale? Esa es la forma de pinzar una brotación juvenil. Teniendo en cuenta que siempre tenemos que dejar acículas. Si no dejamos acículas, se nos muere la rama, ¿vale? Este es un ejemplo. A ver, vuélvete para acá. ¿Vale? Esta rama se murieron, no es que la cortase yo, quiero decir, se murieron las acículas porque esta rama estaba débil, con el trasplante, el árbol vino como vino, con el trasplante y ya la veis que está muerta. Es decir, esta rama está muerta precisamente por eso, porque no hay acículas, ¿vale? Entonces, si le quitamos todas las acículas a un pino, esto a un pino no se le puede foliar. He leído alguna vez que los japoneses, o que hay algún japonés, o que alguien ha visto a algún japonés hacer un defoliado de un pino. Lo que yo conozco, o lo poco que conozco de los pinos, es que si defolias un pino, se te muere, ¿vale? Porque son árboles que enseguida retiran la savia, cuando no hay acículas, retira la savia y te mata la rama. Y en cambio las velas se pinzan haciendo el metsumi, ¿vale? Hay una diferencia entre la brotación juvenil y la brotación madura. Por lo general, la brotación juvenil solo tiene una acícula. A ver, os vuelvo a acercar. A ver. ¿Veis? Solo hay una acícula. En cambio, en la brotación madura, que serían estas hojas grandes, a ver. ¿Veis que aquí solo hay una acícula por brote, ¿no? Ahora... a ver si soy capaz de colocarlo. Y aquí es que tengo el zoom tan largo. A ver si así soy más así. Y esta acícula que es larga,
veis que tiene dos... A ver, ahí. Tiene dos acículas en un solo brote. ¿Vale? Esa también es una diferencia de lo que es la brotación joven a lo que es la brotación adulta. Bueno, perdón. ¡Uy, qué azul se ha quedado esto! Estoy un poco azul. Parece un pitufo. Vale. O por lo menos el fondo, y eso que es blanco. Vale, entonces no es brotación adulta, que se me va la pinza. La brotación madura, ¿vale? Ahora se ha quitado el azulado ese. Siguiente pregunta. Gabri, ¿qué pino soporta mejor el calor? ¿Cuál me aconsejas? Soy de Córdoba. A ver, en general todos soportan bien el calor, pero es verdad que los calores extremos los pentafila, por ejemplo, no les gusta nada los calores extremos. ¿Vale? En tu caso, lo que se te da de forma natural en tu zona son los pinos canarios, perdón, los pinos piñoneros, los pinos canarios y los pinos carrascos. ¿Cuál te aconsejo? El carrasco, el alepensis. ¿Vale? Es un pino que se da muy bien en maceta, que funciona muy bien y es un pino que con un poquito de trabajo, eso sí, con un poquito de trabajo reduce bien las acículas, con lo cual es un pino que se puede trabajar bien como bonsai. ¿Vale? Daniel García dice: ¿cómo pinzar un pino de 3 agujas en general y un pino insigne, también llamado pino Monterrey, pino de California o Pinus, no, esto no es O, sino el nombre científico es Pinus radiata? A ver, no te puedo contar mucho, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una variedad que está muy poquito extendida como bonsai, no es una variedad que se utilice mucho como bonsai. No sé exactamente por qué. Entonces, hay poca información al respecto. Yo, la gente que conozco que se dedica a los pinos, no me ha contado nada. Pero nada, porque es una variedad que ellos no han usado. Entonces, en principio es un pino que hace una brotación de este tipo, ¿vale? Que no hace velas, o lo poco que yo he podido encontrar. Entonces, pinzaríamos como os he contado antes, cortando la rama, teniendo en cuenta lo de las acículas, que siempre hay que dejar acículas para que vuelva a brotar, porque si no, no va a volver a brotar. Y aparte de que no va a volver a brotar, encima se nos seca la rama. Entonces, es lo único que te puedo contar. Realmente no te puedo contar más porque no lo conozco, ¿vale? Lo siento, de verdad. Es decir, no puedo decirte más cosas porque realmente no lo conozco, ¿vale? Pregunta: ¿cómo pinzar otro tipo de pinos? Pinus pinea, pinus silvestre. Y dice: además del pino negro y pino rojo japonés, ¿hay algún otro que tenga 2 brotaciones al año? Por lo general los alepensis. Los carrascos suelen tener una brotación otoñal como los tumbergi o los pinos rojos japoneses, ¿vale? Entonces, vamos a cambiar de sitio porque a la hora de pinzar, aparte de que, no sé si por ahí os he puesto, no, os tengo que poner, os voy a dejar los enlaces a los vídeos en la descripción del vídeo, ¿vale? Aparte de en la i, lo que os he dicho antes del vídeo del pinzado no. Sí, os voy a dejar el vídeo del Metsumi del Meikiri, el del trasplante de un pino pentafila y el de las micorrizas, ¿vale? Entonces, el resto de pinos, o los pinos que hacen velas, os lo voy a explicar en la pizarra. Venid conmigo, un segundo. Vale, pues a ver,
Os lo cuento. Como veis, mis dotes artísticas son maravillosas, entonces para que lo tengáis bien claro cómo funciona esto. ¿Vale? Esto sería nuestra rama con sus acículas. A ver si encuentro una cosa mejor para apuntar, que no sea el papel. Un segundito. Vale, pues esto lo puedo leer. Estupendo. Estoy aquí. Mucho mejor. ¿Vale? Entonces tendríamos nuestra rama con sus acículas y su vela. Una vez que la vela tiene un tamaño adecuado, ¿cuánto? Pues lo vais a ver. Tiene que ser antes de que, cuando veis que parece que van a empezarse a abrir las escamas, las acículas es el mejor momento. Entonces, que es lo que llamamos metsumi, que es cortar la acícula y dejar cortar la vela y dejar un tercio de la longitud de la vela. ¿Eso qué nos va a hacer? Nos va a hacer que la vela brote, ¿vale? Que salgan las acículas por aquí, las que se hayan quedado en esta parte, y posteriormente lo que vamos a hacer va a ser el meikiri, que va a ser cortar todo este crecimiento nuevo, ese crecimiento nuevo, para fomentar que de aquí, de estas dos axilas, nos salgan una nueva brotación, ¿vale? Obtendremos la nueva brotación que nos saldrá aquí, como os decía, y tendremos nuestros dos nuevos brotes después de haber hecho todo esto. En invierno lo que haremos será eliminar las acículas viejas para fomentar también que nos hagan en la primavera, que nos hagan nuevos brotes en esas acículas viejas, ¿vale? Ahora nos volvemos otra vez al otro lado. Ya hemos vuelto, ¿vale? Siguiente. Marta Sanz, ¿cómo injertar un pino para pasar de un pino normal a un pino parvifolia? No sé exactamente qué quieres decir con un pino normal, porque intuyo que me digas de un pino que te puedas comprar en un vivero. Quiero decir, realmente no sé a qué te refieres con un pino normal. Por lo general, no quiere decir que no se puedan injertar en otros... lo que os decía, por lo general los pinos pentafila o los pinos parvifolia, que es lo mismo, ¿vale? Se suelen injertar sobre pinos negros. Por lo general se suelen injertar sobre pinos negros. Entonces, ¿cómo injertarlo? Se suele utilizar el injerto de púa. Entonces, al final es coger pues habría que hacer un vídeo específico de injertos, ¿vale? Que por ejemplo, este pino hay que injertarle. Lo que pasa que utilizaremos, seguramente en este caso, lo que vamos a hacer es utilizar injertos de aproximación, pero bueno, podemos hacer algún injerto de púa para que lo veáis, ¿vale? Así que eso te lo voy a dejar un poco pendiente para hacerlo con este árbol, ¿vale? Pero por lo general se suele utilizar injertos de púa para ese tipo de cosas. Jesús M. ¿Qué características tiene el pino mugo respecto con el resto de pinos? A ver, el pino mugo es de los pinos más pequeñitos que hay. De hecho, es de las pocas especies que se da de forma arbustiva. Hay dos variedades, que es el pino mugo mugo y el pino mugo unicinata. Creo que es unicinata o uniciata, ya no me acuerdo. No me acuerdo, lo miraba antes y no me acuerdo. Una de las dos, o algo muy parecido, ¿vale? Y la diferencia con el resto es que al ser el más pequeño de todos, o de los más pequeños, es súper lento. Si los demás son lentos, este es súper lento.
a la hora de crecer. Suele tener acículas más bien pequeñitas, tiende a hacer las acículas muy pequeñitas, y en algún sitio he visto, no te lo puedo confirmar porque solo lo he visto en un sitio, que ponía que las acículas viejas, las del año anterior, esto no lo tengo yo muy claro, ¿vale? Porque por lo general las acículas de los pinos viven 2 años, la que menos vive 2 años, viven entre 2 y 4 años, dependiendo de variedades. Entonces, ponía que las acículas del año anterior se suelen poner amarillas. Yo de esto discrepo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tendrían que ser las de hace 2 años, como poco. No sabría decirte exactamente si realmente se ponen amarillas o no las acículas viejas. En principio, amarillará alguna acícula, como todos los pinos, pero más que amarillarlas, las suelen secar, más que amarillarlas, ¿vale? Es básicamente las diferencias que vas a encontrar. La acícula siempre va a ser más pequeña y su crecimiento va a ser mucho más lento. He escuchado que la mejor época para trasplantar es agosto. Para mí no, porque hace demasiado calor, con lo cual corres unos riesgos muy grandes de secar el árbol. Entonces, para mí, como os he dicho antes, el inicio del otoño es mucha mejor época para trasplantar. Es decir, a partir de finales de septiembre hasta mediados de octubre, incluso si donde vivís el otoño es muy suave, incluso hasta finales de octubre se podría trasplantar. ¿Vale? José Gabriel Ruiz, que no le gustan los pinos, pero pregunta por un amigo suyo. Después de trasplantar, ¿cuándo se retira el musgo Sphagnum? Yo ahora, estos no tiene ninguno, tiene musgo. A ver, esto es un poco al gusto del consumidor. El musgo Sphagnum, para los que no lo sepáis, es un musgo de fibra larga, que viene seco, y se suele utilizar siempre después de los trasplantes para ponerlo sobre la tierra, ¿vale? Con eso, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es proteger las raíces. ¿De qué las protegemos? Las protegemos de la falta de humedad y de los cambios de temperatura. Porque lo que hace es hacer una especie de colchón que conserva muy bien la humedad, porque es un musgo que conserva muy bien la humedad, y además mantiene la temperatura de las raíces. ¿Cuándo se le quitas? Yo lo normal es que se lo quite a los 2 o a los 3 meses. Yo por lo general a los 3 meses, incluso hay alguno que se ha quedado con el musgo 6 o 8 meses, porque le he puesto en una zona que pasaba, regaba y a ver si le quito el musgo, y nunca se le he quitado. Y a los 8 meses le quita el musgo. A ver, lo que hace el musgo es, lo que os digo, conservar la humedad, con lo cual tienes que regar un poquito. Al principio tienes que regar un poco menos. O sea, al principio fundamentalmente lo utilizamos precisamente para que las raíces no estén encharcadas, pero mantenga ese nivel de humedad, porque lo que hace es evitar la evaporación del agua y la conservación de la temperatura. Y luego, pues a partir de que el árbol está bien, pues tampoco lo que te hace es alargar un poquito el riego, espaciar un poquito el riego. Hay quien dice que, porque yo eso lo he visto hacer, o sea, yo eso lo he visto hacer, coger el musgo ya cuando se va a retirar y la parte que se queda, según le va retirando, hacer así, para desmenuzarlo y que se quedase en la tierra y que se mezclase con la tierra, porque dicen que al descomponerse el musgo libera fitoauxinas, ¿vale? Que son las hormonas de enraizamiento, son fitoauxinas, entonces que eso favorece el desarrollo radicular. No sabría decir, ahí sí que no sabría decir. Yo he visto hacerlo y los árboles, es decir, yo eso lo he visto hacer. Yo normalmente no lo hago, es decir, yo se lo retiro y si se queda algo en la tierra sí que no se lo quito, pero ya está. No. Por lo general, eso, entre 2 y 3 meses que el árbol ya ha empezado a funcionar después del trasplante sería lo más habitual. ¿Vale? Martín Panader
tengo un piño piñonero de 2 hayas, ¿cuánto tardan en salirle las velas? Si quiero que ramifique, hago un pinzado normal. A ver, los pinos piñoneros para bonsái hay quien dice que no son buenos porque ramifican muy mal, rebrotan mal para atrás, son pinos que mantienen durante mucho tiempo la brotación juvenil, entonces que no son buenos para hacer bonsái. Esto ya sabéis, depende con quién habléis, ¿vale? Pero sí que es verdad que los pinos piñoneros mantienen durante mucho tiempo la brotación juvenil, ¿vale? Yo he tenido algunos y les he tenido, yo creo que el último se ha vendido este año y llevaban conmigo 3 años y cuando yo les traje tendrían, pues eso, otros 3 y nunca echaron velas, ¿vale? Siempre brotación juvenil, ¿vale? Sacar un nuevo brote y como este, estirar el brote pero nunca sacar un... Entonces, en principio, volvemos a lo que hemos dicho ya antes, cortar los brotes nuevos para que en las acículas traseras salgan yemas nuevas, ¿vale? Siempre dejando acículas atrás para no secar la rama. Diego B. B mayúscula. De un plantón de semilla o de vivero, ¿cómo hacer que ramifique bien y engorde las ramitas en vez de que crezcan a lo alto? A ver, tenemos que tener en cuenta que los pinos son árboles con un marcadísimo, brutal crecimiento apical, ¿vale? Con lo cual siempre van a tirar para arriba, pero a lo bestia además. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tirar hacia arriba y lo que van a hacer va a ser secar las ramas bajas, ¿vale? Entonces, si lo que queremos es evitar el secado de las ramas bajas, hay que cortar ese ápice. Pero claro, si cortamos ese ápice, frenamos ese crecimiento, con lo cual el engorde del árbol es menor. Entonces, hay 2 formas de hacerlo. Una es dejando muchas ramas bajas y cortar el crecimiento apical. Y una vez que tengas ya un desarrollo de la base bastante importante, pues ir seleccionando las ramas e ir ramificando. Y otra opción que se puede combinar con la primera es sustituir el ápice cada poco tiempo. Es decir, no dejar un ápice durante mucho tiempo. El mismo ápice durante mucho tiempo. Perdón, no el mismo ápice, sino la misma rama sacrificio. ¿Para qué? Precisamente para eso. Primero, para que no se nos hagan unas cicatrices muy gordas y para ir sustituyendo esa rama de sacrificio en el tiempo en el que el árbol desarrolla un nuevo ápice. Fomentas que las ramas bajas vayan engordando, ¿vale? Entonces, no todos los años, pero sí cada 2 años sustituir la rama de sacrificio. Eso fomenta que las ramas bajas puedan desarrollarse y que tu árbol engorde sin demasiados problemas en la parte baja, sin que te mate muchas ramas bajas, ¿vale? Con eso evitamos que nos mate ramas bajas y que además, pues eso, que siga engordando el árbol, que siga ganando grosor en el tronco, pero sin tener esos problemas de que nos mate ramas bajas, ¿vale? Truco o método para trasplantar de forma segura cuando hay que cortar raíces o cuando hay que cortar la pivotante. No lo hay. No lo hay. No hay un truco mágico para esto, ¿vale? Lo primero, como a cualquier otro árbol, lo que hay que hacer para trasplantarle es que el árbol esté muy sano, muy sano, ¿vale? Si no, no le trasplantes, pero ni un pino ni cualquier otro árbol, ¿vale? ¿Cómo saber cuánta raíz quitar? Pues siempre cuánta raíz pivotante quitar, pues siempre va a depender, quiero decir,
En un plantón va a ser fácil poder ver todas las raíces que tienes, todas las raíces laterales que tienes, para saber qué cantidad de pivotante puedes quitar. Si tienes poquitas raíces laterales, poca pivotante puedes quitar, porque como le quites mucha pivotante, le cepillas. ¿Que tienes muchas raíces laterales? Le puedes ir quitando más pivotante. Es preferible quitarle la pivotante varias veces que quitársela de una vez, porque ya es un ejemplar un poquito... Normalmente en un plantón de viveros siempre te lo venden de 4, 5, 6 sabias, depende. Hay que te los venden con 2, pero no, por lo general nunca de una savia, ¿vale? Entonces siempre no hay un truco específico, no hay un método fiable al 100% que te garantice que le puedas quitar la pivotante de esa manera, sino viendo el resto de raíces, actúa sobre la pivotante, ¿vale? Y lo de siempre, recuperar parte de la... vale, que me salta una hoja. Recuperar parte de la tierra vieja para mezclarlo con la tierra nueva y favorecer el mantenimiento de las micorrizas. Otra pregunta de Diego. Hay gente que planta semillas y cuando salen las primeras acículas cortan la pivotante, le aplican hormonas de enraizamiento y lo vuelven a plantar. ¿Acertado? Él pregunta, ¿acertado o mejor esperar a cortar la pivotante al año siguiente? ¿Cómo tener éxito en el caso de repicar con este método? Pues a ver, yo lo que conozco de este método es plantar las semillas, dejarlas un año, ¿vale? Al año que vas a tener una cosita así, lo que hacen es, le dejan 2 acículas o 2 pares de acículas, le quitan toda la pivotante y lo esquejan. Realmente lo que haces es un esqueje, porque le quitas toda la pivotante, lo untas en hormonas y lo vuelves a plantar. Y como cualquier esqueje, pues eso, protección de frío, alta humedad, etcétera, etcétera. Es lo que yo conozco, ahí no te puedo decir es mejor esto, es mejor lo otro. El método que yo conozco es ese, con lo cual con eso lo que haces es eliminar la pivotante y las raíces que van a sacar ya son todas raíces laterales y no vas a tener problemas de pivotantes. Acertado o no, yo creo que nada más que saque las acículas me parece un poco pronto, porque no... A ver, lo de esperar un año al final es porque en ese pequeño tronquito va a tener un poquito de energía acumulada, con lo cual le va a dar tiempo a que pueda desarrollar nuevas raíces. Si nada más salir las acículas le haces eso, yo creo que es demasiado arriesgado, pero tampoco sabría decirte, ¿vale? Y la última pregunta, que es de Iracho Biurri. ¿Cómo distinguir los diferentes tipos de peino, o por lo menos los más usados? Pues lo que os decía antes, si son plantones es bastante complicado distinguirles. Por lo menos para mí es muy difícil distinguirles. Supongo que alguien que se dedique al cultivo al cultivo de pinos le será fácil. Para mí es muy difícil distinguir, sobre todo cuando son plantones. Ya cuando son árboles adultos sí, porque es mucho más fácil. Las texturas de las cortezas, los colores de las cortezas, el tipo de hoja, incluso por las piñas se pueden distinguir, porque cada pino tiene unas características a la hora de hacer las piñas. Incluso ya cuando son maduros, por el color de las acículas también podemos distinguirlo, porque, a ver, no exactamente solo por el color, pero sí que por el tipo de acícula y por el color de la acícula sí que podemos llegar a distinguir 2 árboles que tengan unas acículas parecidas, ¿vale? Y con esta pregunta hemos acabado. No sé si te la he dejado muy clara, Iracho, pero es lo que desde mis conocimientos es lo que te puedo ayudar, ¿vale? Para la semana que viene vamos a seguir con coníferas, ¿vale? Estamos en invierno, con lo cual lo que más vamos a trabajar en esta época del año son coníferas. Entonces,
Para la semana que viene, aunque se parecen, pero no son iguales, vamos a hablar de píceas o píceas, ¿vale? Bien dicho, píceas. Y con esto hemos terminado. Creo que hemos terminado, creo que no se me olvida nada. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, lo preguntáis y trato de volverlo a responder. Que hay muchas dudas, que han quedado muchas dudas sobre los pinos, pues haríamos una segunda parte del vídeo, ¿vale? Y ya está. Ahora viene el final del vídeo, ya sabéis, con la página web, las redes sociales, entráis, compráis. En la página web, en las redes sociales no podéis comprar, pero también podéis entrar y seguirme en las redes sociales. Así que ya está. Y como siempre, rock y bonsai. Adiós.